Estamos de regreso en Evas Urbanas. Me gustaría que nos compartiera, Carla, porque usted también fue muy apegada, de tener un lazo con su madre bastante importante. Así es. Para mí mi mamá es un referente completamente en mi vida. Fuimos criadas en ese sistema de la familia bastante conservadora, pero al mismo tiempo mi mamá, a través de Lilia, fue también un cambio en la vida de nosotros y en la forma de pensar. En medio de que nosotros tenía ese vínculo tan estrecho con ella, con Lilia, a pesar de que siempre lo tuvimos, también Lilia fue capaz de pasar ciertos apegos, si podemos decirlo de esa forma. Porque realmente yo fue completamente, lo acepto. Y vuelvo a decir, si por amor lo hice, por amor lo vuelvo a hacer, porque para mí mi mamá es Dios en el cielo, claro. Decía yo, mi mamá en la tierra, y sé que eso también es la extensión de Lilia. Porque ella vio que realmente en medio de toda esa cercanía y sobre todo algo grandioso que es el consejo. Dejarte aconsejar de personas sabias. Y es lo que pasa con Lilia. Lilia eso tiene. Yo no soy sabia ni cosa parecida. Sin embargo, nosotras conversamos y a veces llegamos y a veces nos equivocamos, si querés, en la decisión que las dos pudimos haber tomado. Pero así es. ¿Y qué es lo que te tiene que llevar? A que también uno se puede equivocar. Y a veces eso es lo que no nos deja actuar, que nosotros no queremos equivocarnos. Entonces esa es una lección con Lilia, que puedo equivocarme y decir aquí estoy y voy a seguir adelante. Y que en ese momento también es madre e hija que puedan entender, digamos, que como humanos, porque a veces las mamás quieren adjudicarse un rol muy grande de la mamá perfecta y es demasiado difícil. Me gustaría que usted nos compartiera, Carla, ¿cuál ha sido la enseñanza más valiosa que le dio su mamá? Para mí, como no quiero ser redundante, pero es la entrega incondicional. Yo te digo, mira, Cristiana, te doy esa copa para mí nunca más existió en mi vida. Mi mamá decía, vos lo que vos hiciste con la izquierda, la derecha no lo sabe y viceversa. Entonces es eso, es dar y darte vos mismo. Si yo estoy aquí, yo completamente estoy en el programa, esta soy yo. Yo no voy a hacer después de esa puerta algo diferente. Para mí es la coherencia también de tus palabras, tus acciones, tu cerebro, tu corazón. ¿De qué habla tu boca? De lo que hay en tu corazón. Y no quiero sonar que soy católica, cristiana, apostólica, budista. No, es la ley universal de la vida, que uno tiene que dar lo que vos tenés. Yo no voy a dar lo que no está dentro de mí, a menos que sea un verdadero mimo, una persona que realmente hay que ver el otro lado. El mundo no siempre está solo de la cosa buena, también está lo malo y es la gente con hipocresía. Pero tarde o temprano, todo el mundo te vas a dar cuenta quién es cada persona. Entonces para mí es eso, es la transparencia, es el servicio, es el compartir. Yo soy feliz y yo comparto. No es solamente comer mi manzana yo sola. Yo me siento feliz de comerme que sea la octava parte, pero compartí con otro. Y es lo que siempre, esa es una enseñanza que sí sé que viene desde el tiempo de mi mamá. Así celebraba los cumpleaños de Lilia de chiquita. Vos no vas a ir a ver en mi casa y conste que también respeto las formas de celebrar de cada persona. Todo el mundo puede hacerlo de la mejor manera que le parece conveniente. Pero con Lilia, su cumpleaños eran los niños del vecindario y aparte yo me iba con ella a hacer alguna celebración con otros niños. Entonces para mí eso era, y yo lo hacía con esa intención, que Lilia viera lo lindo que se siente de compartir lo mío. La gente que te da lo que te sobra, no, vos vas a dar lo tuyo. Eso es realmente el verdadero significado del dar lo mío. Fíjate que hay algo que quiero comentar de eso, y es algo que a veces amigos míos y gente que apenas me está conociendo no entienden de por qué yo hago ciertas cosas, digamos, porque cierto lo así, es lo que dice mi mamá, es el hecho de hacerlo sin que la derecha lo sepa. Y esto te lo puedo comentar porque pues no, realmente tal vez sí, mucha gente seguramente se va a sentir identificado, que de repente yo a veces me estoy maquillando y viene alguien y me dice, ay, yo siempre he querido ese lipstick, siempre he querido esa base, o siempre he querido ese rubor. Y yo sé que tal vez me puedo comprar otro. O a veces tal vez no me puedo comprar otro en el momento, pero más adelante me lo puedo comprar y no me hace falta. Y se lo doy. Pero ¿estás segura que me lo...? Sí, agárralo, dale. Y es más, te lo pongo también si querés. Entonces, es eso. O sea, cuando uno es así y cuando uno hace ese tipo de cosas, yo soy súper desapegada materialmente. O sea, yo literalmente puedo vivir con una maleta. Yo con una maleta puedo vivir y te juro que mi mamá, no, que yo te lo saco y te pongo en un closet. Mami,
déjame mis cosas en una maleta, que yo con una maleta soy feliz. O sea, sí me gusta vestirme bien, sí me encanta maquillarme, sí me van a ver que tal vez me compro mis cosas bonitas y todo, pero al mismo tiempo soy sumamente... Un tatuaje que tengo casualmente es por eso, porque puedo vivir bien con todo y también puedo vivir en equilibrio sin nada. Creo que una cosa no quita la otra, o sea, a veces vivimos como demasiado fijados en ciertas percepciones o ciertas, digamos, que porque esta persona es así, si se arregla mucho no es espiritual, si es espiritual no se va a arreglar mucho. Una cosa no quita la otra. Somos muy dotados de muchos condimentos los seres humanos. Exacto. Y realmente que lo más importante es, y el mensaje que queríamos también dejar en este Día de las Madres, el hecho de cómo es importante los valores que se le inculcan desde niñas, desde chiquitas, no importa que sea una madre soltera, una madre que está con su pareja, no importa, porque tiene la posibilidad de crear en ese ser a un futuro líder, a una futura persona de bien. Y para culminar esta entrevista, me gustaría que Lilia nos dijera cuál ha sido el aprendizaje más valioso que ha podido adquirir de su mamá. Yo creo que es el amor incondicional. El amor incondicional, porque definitivamente yo no he sido ni la más perfecta, ni la chavala con menos problemas, ni la chavala con mejor conducta, ni con las mejores notas, pero siempre sentí la seguridad de que más allá de cualquier cosa que pasara, cualquier metida de pata que hiciera, cualquier cosa que pasara, mi mamá, mi abuelita, mis tías iban a estar ahí. Entonces, y crecí con 4 mamás prácticamente. Entonces, siempre me sentí con esa seguridad. ¿Y te mimaron mucho? ¿Ah? ¿Te mimaron Me mucho? mimaron muchísimo, pero nunca me malcriaron. Sí. Nunca fue una chavala que renegó porque no le dieron algo, ni porque no la llevaron a algún lado. O sea, sí teníamos ciertas posibilidades, pero si no me podían dar algo, yo lo comprendía igual. Y así, ¿no? O sea, siempre yo sentí que el amor era incondicional y me sentí siempre motivada, segura, y creo que eso es lo que los padres deberían de hacer hoy día, ¿no? Vemos a muchos niños frustrados, con baja autoestima, inseguros, que no pueden ser realmente lo que ellos son porque tal vez tienen algún miedo de que su papá los regañe, que a su mamá no le guste lo que están haciendo. Y creo que el amor es eso, el amor es darlo sin esperar que tu hijo te dé algo a cambio, sin esperar que tu hijo sea bueno en conducta porque le está dando tal cosa material. No es así, o sea, es dejar lo que sea y dar incondicionalmente sin esperar que te correspondan de ninguna manera. Al final, la retribución es que vas a tener a unos hijos que nunca te van a dejar solo. O sea, yo jamás en mi vida voy a dejar a mi mamá en un asilo, ni voy a dejarla con alguna necesidad. Lo que uno siembra en sus hijos desde chiquito y incondicionalmente y sin esperar nada a cambio de ellos, sin exigirles nada, estás cultivando a hijos que cuando seas mayor van a estar ahí para vos, o sea, hasta que te muras, hasta que seas un ancianito y ahí van a estar cuidándote. Eso es lo que se cultiva y cuando sembras eso en tus hijos, ¿no? Y es maravilloso que hayan decidido pasar el 30 de mayo con nosotras acá, las Eva Urbanas, y compartiendo precisamente con el público este día tan especial, que es un día, aunque toda la vida es de las madres, pero hoy es especial porque se han sincronizado nuestras buenas vibras para llevarle un mensaje bello a los televidentes. Hemos llegado al final y me gustaría sí que nos diera, madre e hija, digamos, un mensaje, tal vez Carla, un mensaje a todas las madres nicaragüenses, y yo aquí me despido dándoles las buenas noches, un beso y abrazo fuertísimo para todas las madres nicaragüenses, y usted con su mensaje. Y primero también empoderar lo que Cristiana está haciendo a todas las madres nicaragüenses. Yo me siento empoderada en este programa, me siento la mujer más bella del mundo, la mujer más linda del mundo, la madre, no la mejor madre del mundo, pero sí la madre que está aquí compartiendo con mi hija, diciéndole a todas las mamás que sigamos adelante, no tengamos miedo de equivocarnos. Madre perfecta no existe. Así que dejemos que nuestros hijos vivan, que nuestros hijos fluyan, que nuestros hijos sigan siendo ellos mismos. Nosotros, ¿qué es lo que yo diría? Que nosotros nos toca solamente encauzarlo, orientarlo, aconsejarlo, estar con ellos cuando estén en cualquier momento, situación que tengan de alegría, de tristeza, pero estemos con ellos siempre, que esa es la base, la familia. Lilia la tuvo, Lilia tiene a sus tías, su tía Lala, su tía Julia, su abuelito, mi mamá. O sea que esa es la base de la familia, y eso es lo que nos hace brillar siempre, lo que nosotros tenemos dentro, lo que nosotros hemos ido aprendiendo en el camino de la vida, y
Y felicidades a todas las mamás, felicidades a todas las mamás que están viendo aquí Evas Urbanas y a seguir viendo Evas Urbanas. Claro que sí, por favor, síganos viendo. Muy buenas noches.